Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenido, don Pablo Iriart. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí, don Enrique Quintana. Buenas noches. Muy buenas noches. El día de hoy publicamos en El Financiero y se dio a conocer en América Latina el Latino Barómetro. Es un estudio, es una encuesta que se practica en 18 países de toda la región que hace preguntas directas acerca de la democracia. Y hay para México datos muy relevantes. Esta es la primera. Están de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno. Ahí salen, los que están hasta arriba, el promedio, y los que están debajo del promedio. Y mire usted México, en desacuerdo el 44%, de acuerdo el 56%. Ese es apoyo a la democracia, digamos. Democracia contra autoritarismo. Y aquí ahorita hablaremos de esto, Pablo, pero me parece también arriesgado porque aquí hay gente que no a lo mejor responde a esto, pero dice: ¿con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? Y presentan el promedio es ¿quiénes están de acuerdo con la democracia? Y mire usted dónde está México, el 42%, el gobierno autoritario el 15% apenas, pero ¿a quiénes les da lo mismo que sea un régimen democrático o un régimen autoritario? Y ve la diferencia entre uno y otro, un punto apenas, 42% de acuerdo con la democracia, y a los que les dan lo mismo 43%, apenas un punto de diferencia. Esta otra, percepción de país, ¿cómo diría usted que es la democracia en su país? Y México sale una plena democracia, democracia plena, una democracia con grandes problemas, casi no aparece, pero una democracia con grandes problemas, 50%. Una democracia con pequeños problemas, apenas el 16%, y no es una democracia, otro 16%. Pero la mayoría de la población piensa que tenemos una democracia con grandes problemas. Y luego vea usted esta. La democracia es el mejor sistema de gobierno entre el acuerdo y el desacuerdo, 56 y 44%, muy cerca los puntos entre una y otra. Y por último, me parece que es la última, este es el nivel de satisfacción, ¿no? ¿Está usted muy satisfecho, algo satisfecho, poco satisfecho, etcétera? Nada con la democracia en su país. Y vean ustedes dónde aparece México, ¿no? Muy o algo satisfecho, apenas el 18%, y un 82%, vea usted, 82%, poco o nada satisfecho con la democracia. Un total o amplio desencanto. ¿Cómo leemos esto, Pablo? Mira, mi primera impresión es que hay una decepción de la democracia en los años donde crece la violencia y la inseguridad. Cuando no hay seguridad personal ni seguridad patrimonial, el desencanto con la democracia crece. No es coincidencia que los 2 años peores para la democracia de los últimos sean 2011 y el actual, los 2 peores años en materia de violencia, quizá desde la Revolución Mexicana. Entonces, creo que la falta de capacidad para darte seguridad a ti, a tu familia, a tu patrimonio, a quienes nos ven, provoca un profundo desencanto a la democracia y un cierto guiño al autoritarismo. Ese es sin duda uno de los factores que pesa en esta opinión que se refleja en las encuestas. Pero yo agregaría otro, el tema de la corrupción. Ya teníamos violencia en el 2016, se ha acentuado mucho en el 2017, pero quizás este año lo que explotó fue la percepción de corrupción. No sé si mayor o menor, pero sí la percepción creció. Y esto explica, me parece, en buena medida el hecho de que la insatisfacción con la democracia haya subido del 16 al 17 en 11 puntos porcentuales, una de las alzas más grandes que ha tenido México desde que se practica este estudio. Y contrasta mucho con el nivel de insatisfacción que llegó a su mínimo
en el año 97. En el año 97, recuerdan ustedes, el año donde el PRI perdió la mayoría en la Cámara Hace de 20, Diputados, donde se dio la Ciudad de México. La primera elección en la Ciudad de México que ganó el ingeniero Cárdenas. Teníamos un 54% de insatisfacción contra 46% de satisfacción. Y luego otro año en el cual también hubo una mayor satisfacción con la democracia fue el 2006. Ese año en el que, pese al tema de las reñidas elecciones presidenciales y el plantón en Reforma, etcétera, etcétera, bueno, la gente estaba más satisfecha con la democracia. Estamos ahora. Estamos en los niveles más bajos. Desde principios de siglo y solamente por arriba del nivel que tuvimos, según este estudio, en 1996. Lo que se ve en la vida parlamentaria de todos los días, lo que se ve entre los partidos políticos, aún fuera del Congreso, me parece que es claramente lo que está conduciendo a esta insatisfacción, desencanto, decepción de la población con la democracia. Bueno, ambos mencionan, creo que cuando uno mide y cuando hemos publicado aquí encuestas, estos dos factores, tú mencionas el de seguridad y tú el de corrupción, aparecen como los de las causas de mayor insatisfacción o de mayor enojo de la población, la inseguridad y la corrupción. Sí, me parece que corrupción hemos tenido, ahora sí hemos visto casos escandalosos, pero también en el pasado y en la época del partido único se despachaban con la cuchara grande que ni siquiera pagaban la cuenta en los restaurantes. Es decir, sí veo el factor inseguridad y el factor violencia como el de mayor desencanto de la democracia. En los 90, sobre todo después de la caída de los regímenes comunistas, después de la caída del muro de Berlín, viene un furor por la democracia en todo el mundo, y México no escapa a esa ola. En todos los años 90 la ambición era la democracia. Hasta los partidos marxistas, leninistas se pusieron democráticos. Nunca nos dijeron los partidos comunistas por qué de pronto pasaron de la dictadura del proletariado a la democracia, y fueron los adalides de la democracia. Ahí los tuvimos en el Partido de la Revolución Democrática, a todos los que habían sido del Partido Comunista y estuvieron por ese tipo de dictaduras. Bueno, eso creo que está pasando, y lo que se requieren son democracias eficaces, y hemos tenido democracias que no han resuelto los problemas de seguridad, de corrupción, como bien señala Enrique, y tampoco de crecimiento económico y de mejora del bolsillo personal de los ciudadanos, solo en grado pequeño, no como las expectativas marcaban. Esa década, la de los 90, es la de la gran ola democrática en América Latina, ¿no? Sí, claro. Perú, Brasil, Chile, en fin, etcétera. ¿Cómo pudiera afectar esto el escenario del 2018? ¿Cómo piensan ustedes que esta percepción, hoy muy medida por este estudio, pero que un poco ya sabemos, este enojo, este desencanto, puede reflejarse en qué en el 2018? ¿Poca participación, apatía, o reacción, o que el péndulo se mueva en otro sentido? ¿Cómo lo leemos? Falta ver la dinámica del 2018, pero hay escenarios que uno puede pensar. Uno es la baja participación. ¿Para qué voy? Todos son iguales y todos da lo mismo. Todos roban, ninguno es eficaz, todos propician que haya violencia, desgobierno, etcétera, etcétera. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es el voto antisistema que hemos visto en otros lugares. ¿Quién es el candidato que con más virulencia ataca al sistema? Ese puede jalar al decepcionado, al desencantado con la democracia. Y también la emergencia de los candidatos no partidistas, de los que son independientes, que en realidad una denominación quizá más correcta sería no partidistas. Probablemente el desencanto con uno de los componentes de la democracia, que son los partidos políticos, pudiera generar una mayor propensión a votar por quienes no tienen banderas partidistas. Pero al mismo tiempo también es un reto para quienes están en los colores partidistas de generar nuevamente una expectativa
para atraer a esos votantes. Como ellos dicen y hemos dicho, como de reconectar con el electorado, ¿no? Porque y lo vemos en América Latina, cuando se contrasta el nivel de satisfacción, hay varios países que uno pensaría que no son los que mayor encanto tienen con la democracia, pero Uruguay, Nicaragua y Ecuador son los 3 países hasta arriba, donde más del 50% de la gente está satisfecha con la democracia. Le sigue muy cerquita Costa Rica y Argentina. Argentina, donde se da el cambio de régimen, donde se cae el kirchnerismo. Y hoy hay investigaciones abiertas en contra de funcionarios de ese gobierno y de la propia Cristina Fernández de Kirchner. Y el que está en la cola en América Latina, Brasil. Bueno, y un país donde, claro, pues hay todas estas investigaciones abiertas. Con respecto a tu pregunta de cómo podría impactar en el 2018, me parece que esto nos salta a la vista algo importante. El discurso antiautoritarismo tal vez no tenga resultado. Decirle autoritario a alguien tal vez no tenga gran efecto en el electorado. Si le dices corrupto y se lo demuestras, o si le dices que no tiene proyecto de seguridad pública, eso tal vez golpee más a que si le dices autoritario. Creo que ese adjetivo, por más que se lo hayan ganado, no va a tener gran mella en la opinión pública. Ahora, en la encuesta, me parece que el país que más valora la democracia es Venezuela, porque no la tienen. Es el país que 90 y tantos % de la gente dice que la democracia tiene un gran valor. Bueno, porque y no la tienen. Porque la perdieron. ¿No es Exacto. cierto? Así que cuidado con jugar a perder lo que se tiene. Uno valora y aprecia lo que tiene cuando lo ve perdido, ¿no es cierto? Mensajes, rápidamente regresamos con más. Algunas explicaciones que están relacionadas con esta encuesta, va a ver usted. El 2018 ya está en el financiero Bloomberg. María Scherer, Kiren Miret y Esteban Illades tienen los temas clave respecto a campañas, partidos y los presidenciables. Urna tras otra, martes 9:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Miren, y por si luego los políticos les cuesta trabajo entender las razones o las causas que provocan este desencanto, vea usted este caso. Este es el líder histórico, algunos dirían dueño del partido del PT, el Partido del Trabajo, el señor Alberto Anaya, hoy con señalamientos serios, graves, de lavado de dinero. Él y su señora esposa tienen señalamientos. Hay diversos. Yo vi acusaciones que rondaban los 100 millones de pesos. Hoy vi otros de relación con este gobierno, justamente. Yo no sé por qué, pero hay secretarios y funcionarios del gobierno del señor Jaime Rodríguez en Nuevo León, ligados a operaciones de lavados de dinero del PT, del señor Alberto Anaya y su esposa. ¿Cuántos años tiene el señor Anaya al frente de este partido? Creo que todos, ¿verdad? Desde su fundación en 1991, por ahí. Es su dueño. Sí. Ahí no hay elecciones, ni cambio de liderazgo, ni nada. ¿Qué lectura hacen ustedes del señor Anaya y del PT? Bueno, el PT es un partido muy peculiar que tiene al mismo dueño, pero tiene diferentes usuarios. Hay que recordar que lo inventaron. De hecho, es un partido que Raúl Salinas promueve en la época justo del sexenio de Carlos Salinas. Y en algún momento se pensó como una opción
al PRI. Incluso se pensaba que podía generar luego el partido de Solidaridad, etcétera, etcétera. Al final no pasó nada de eso. Pero fue durante algún tiempo aliado del PRI, Sí, luego se separó, del PRD. estuvo muy cerca del PRD. Luego desapareció, por algunas semanas desapareció, si ustedes lo recuerdan. Sí, por un voto en Aguascalientes, me parece, ¿no? En la última elección y por una votación en Aguascalientes. Sorprendentemente le dieron respiración artificial y volvió a la vida. Y ahora se ha demostrado con documentos que una de las bases sociales del PT, que son los CENDIs, estos centros de desarrollo infantil, en realidad han estado sirviendo, no sabemos por cuánto tiempo, ahora hay 100 millones de pesos implicados, no sabemos desde cuándo y cuánto más hay, como pues una aparente tapadera donde se depositan recursos y esos recursos luego pasan a cuentas particulares. En este caso, la implicación de la directa es de Lupita, de Guadalupe Rodríguez, la esposa de Alberto Anaya, con recursos que tuvieron su origen en la Secretaría de Educación Pública de Nuevo León. Entonces, por eso la implicación del gobierno del Bronco. Y luego pasaron al PT de Aguascalientes y por esa razón también la implicación, el caso del dirigente del PT en Aguascalientes, que está ya pues vinculado a proceso. Exacto. Mira, el partido sí nace a comienzos de los 90s, viene del movimiento Tierra y Libertad, que tiene arraigo o tenía mucho arraigo en las colonias populares de Nuevo León y también en Coahuila. Viene la única elección donde han ido solos los miembros del PT es cuando llevaron a la señora Cecilia Soto. Lo recordamos en el año 94, que no hizo un mal papel. No. Lo colocó en cuarto lugar. Un buen papel, Cecilia Soto, en fin. Después, el único usuario de ese partido ha sido el PRD. En la elección presidencial, a eso me refiero. Con Cuauhtémoc Cárdenas todas las veces y con López Obrador todas las veces. Y ahora se apresta a ir nuevamente con López Morena. Obrador. Me parece que ahí se le plantea un gran dilema al señor López Obrador, cuyo único tema de campaña en los últimos años ha sido el combate a la corrupción. Pues resulta que al partido que lo apoya y al partido que lo ha apoyado y que lo va a apoyar, le dieron solamente en una ocasión, en febrero de este año, 100 millones de pesos. Y no fue al partido, fue a la esposa del presidente del partido, que fue a su cuenta bancaria y de ahí 64 millones de pesos los mete en una cuenta de inversión personal y el resto va para el dirigente Rodríguez, no es Rodríguez, Quirós, en Aguascalientes. Entonces, eso es solamente lo que se le entregó ahora. Vienen esas preguntas. A ver, señor López Obrador, ¿no que está usted en contra de la corrupción? ¿Qué hace con un partido cuyos dirigentes, cuya nomenclatura recibe 100 millones de pesos para desarrollo infantil y se los mete a su cuenta bancaria? Y segundo, el Bronco, óigame, ¿cómo le da 100 millones de pesos a un particular? No fue al PT, fue a la cuenta de estas personas. Y de acuerdo con la acusación de la PGR, esto viene desde el año 2002 o 2004, donde se le detectan a Quirós, señalado como testaferro de Anaya, 260 operaciones irregulares, fraudulentas, con dinero destinado a los CENDIs, Centros de Desarrollo Infantil. Hay ahí, sí. Ahora, no hay que desestimar la fuerza que todavía tiene en algunos lugares el PT. Hoy por la tarde hubo una marcha en la ciudad de Monterrey, bastante numerosa, por lo menos las fotos así lo reflejan, para defender al PT de los ataques que está recibiendo. Entonces, creo que no va a dejarse, no va a quedarse con las manos cruzadas, los brazos cruzados, sino podríamos tener más movilizaciones en 2 o 3 ciudades, en el estado de Durango, en el estado de Nuevo León, que es donde realmente tiene fuerza. Es el más PT. norteño.
No, a ver, tú lo tocabas por ahí, pero a mí sí me parece importante. ¿No debiera ser una deshonra que alguien haga una alianza con este partido después de estos señalamientos? Y claro, que se compruebe, porque ya hay documentos, como tú decías, donde se comprueban esas transferencias bancarias. A lo mejor ha estado ahí flotando desde hace mucho, y recuerdo otros partidos, aquella familia que luego desapareció y les... Riojas. Exacto. Es decir, para nadie es un secreto que mucha gente ha ganado mucho dinero con los partidos políticos. Sí. Todos. Pero ahora que se demuestra, pues el Tribunal Electoral tendría que hacer una indagatoria aquí y a lo mejor iniciar una causa para retirarles el registro, ¿no? La PGR, por lo menos, porque ahí hay robo. Se están robando el dinero. No es que lo transfirieron de un lado a otro. No. Y tampoco hay mucho que investigar porque no hay triangulación. Sí. No lo mandaron a las Islas Caimán. Va a una cuenta. Va directo a la cuenta de la esposa de Anaya y también a la de Quirós, la del presidente del PT en Aguascalientes. Entonces la pregunta es, a ver, López Obrador, que dice que está en contra de la corrupción y su único discurso es contra la mafia del poder, ¿qué hace con la mafia del PT? Hubo dinero del PT, porque esto tiene desde hace muchos años. ¿Cómo mantuvo su movimiento López Obrador todos estos años cuando no tenía el recurso de Morena? Cuando andaba por todo el país y decía que a él el dinero que le daba la gente. Tiene que haber una investigación, porque el PT ha sido su fiel escudero desde todos siempre. Estos años. Entonces sí. me parece que estamos ante un caso que se puede caer por la debilidad del gobierno actual. A lo mejor no tiene fuerza ni para meter en cintura al PT. A estos señores. Y hay que recordar que López Obrador ni siquiera concedió el beneficio de la duda. Bueno, investiguen y si encuentran algo, que se castigue, que se aplique la justicia. No, de entrada dijo, es una pura calumnia porque el PT se alió con Morena en el Estado de México. Hay que recordarlo, declinó su candidato a favor de la candidata de Morena y por eso lo están atacando ahora. A lo mejor. Pero ahí tienen los 100 millones. ¿Qué Sí, pasó? bueno, y el dinero en la cuenta ese, Sí. ¿qué? ¿Se lo pusieron para hacerle trampa o qué? Mensajes, regresamos enseguida. Vamos a hablar del señor López Obrador porque ya le tiró un lazo a Ricardo Monreal. Que no te vayas, le dice. Vamos a ver, volvemos. Esto sucedió el viernes, pero es materia de análisis y discusión porque sabíamos que había una fractura después de que Morena designó a Claudia Sheinbaum, delegada en Tlalpan, como su coordinadora de acción ciudadana en la Ciudad de México, es decir, la futura candidata. Y esto es lo que publicó el señor López Obrador el viernes, en el sentido de que iba a hacer, bueno, esto habla de Claudia Sheinbaum, pero publicó en Facebook que iba a pedirle a Ricardo Monreal que no se fuera a otro partido y que no buscara otra candidatura. Bueno, el texto que veía usted es el de Claudia Sheinbaum, pero no se refería a ese. Publicó uno en Facebook donde dijo que iba a hablar, pero era en video, de hecho, no era un texto, donde dijo que lo iba a invitar a que no se fuera. Parece que pues ya se preocuparía don Andrés Manuel de las encuestas que se publicaron en torno a que traían números más fuertes que los de la señora Sheinbaum. Es un interesado, es un gran interesado. Lo hubiera buscado al día siguiente. Si alguien le fue leal en las buenas, en las malas y en las peores, fue Ricardo Monreal. Creo que aquí demuestra sentido común López Obrador al buscar a Ricardo Monreal, un gran operador político, uno de los cuadros políticos más completos del país, como operador, como funcionario. Y para hacer negocios también. Para campañas, es uno de los más completos. Y creo que pues un extraño gesto de humildad que solo se explica porque le ha hecho mucho daño la salida de Monreal. Tal vez le robaría votos en la Ciudad de México. Bueno, y todavía no se va a Monreal.
Todavía Monreal está pensándolo. Nos dijo recientemente que su relación con Morena había quedado bajo los escombros Eso dijo, de los edificios que se desplomaron en la delegación Cuauhtémoc. Pero creo que el corazoncito morenista todavía por ahí late un poco. También me parece que lo sabe López Obrador. Si Ricardo Monreal ya hubiera aceptado alguna de las invitaciones, que ha tenido muchas, sí, claro, lo más diverso, para ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, me parece que ya López Obrador pues hubiera dado por perdido el caso. Sin embargo, conjugándose dos cosas. Lo dubitativo de Ricardo Monreal, está en una posición hamletiana, ser o no ser, con su calavera aprovechando el Día de Muertos, ser o no ser morenista. Y por otra parte, el descrédito en el que ha caído la coordinadora. Sí, es correcto, Morena, es correcto. Fuimos muy precisos en eso, no nos va a regañar. Claudia Sheinbaum, tras el papelón que ha hecho o que hizo en la vigilancia de la escuela Enrique Rebsamen. Entonces, esa conjugación de cosas me parece que hace que López Obrador voltee hacia Monreal, no solo por el interés de la jefatura de gobierno, que es muy, muy relevante, sino por el interés de los votos en la Ciudad de México. Aún ganando Claudia Sheinbaum, pero con un Ricardo Monreal, por ejemplo, en el frente, con un porcentaje alto de votación, eso puede ser gravísimo para López Obrador. Sí, porque le arranca. Porque le quita votos en la elección presidencial que pueden ser determinantes del resultado final. ¿Pronósticos te atreves a hacer? ¿Estarán ya en pláticas? Porque no sabemos si ya se vieron. Hay un cartón, déjeme mostrárselo, de los nuestros aquí en el Financiero, donde Andrés Manuel le pide, vean ustedes, le pide justamente, y dice ahí que no se va, recapacita, no te vayas con esa mafia. Y miren nada más los que están acá dentro de Morena, ¿no? Ahí está el señor Anaya, justamente, del PT. Bejarano. René, ¿no? René Bejarano, la coordinadora, ¿sí?, de trabajadores de la educación. Es decir, pues también tiene lo suyo de este lado, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que no va a ceder López Obrador nunca en su imposición de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum ya la destapó y va porque va. Es una persona de ese tipo de decisiones. A lo mejor querrá a Monreal para que sea candidato a senador por el DF y le ayude con una promesa de ser secretario de Estado. Miembro de gabinete en caso de... Exacto. Sí, y tampoco creo que le hayan llovido las ofertas a Monreal, ¿eh? ¿No? No, por lo menos de los dos grandes, del PAN y del PRD. El PRI sí, pero no quiso. Pero PAN y PRD tienen su candidata, que es Alejandra Barrales. Pero a ver, ahí... El PANAL sí, el P sí, creo que hasta el PT también. Bueno. O sea, tú dices, bueno, es la chiquillada, pero sí hubo varias ofertas, ¿no? Pues vamos a ver. Yo creo que todavía esta historia no termina de escribirse. Todavía, vamos a ver. ¿Es un asunto de egos, de vanidades? ¿Piensan de qué tamaño será la vanidad de cada uno? Una coincide, para decir, pero también de valoración política, de aspiraciones. Bueno, yo creo que Andrés ya reaccionó y por eso está valorando y lo trae de regreso. En fin, gracias, Pablo. Muy buenas noches. Enrique, gracias. Buenas noches. Gracias a usted. No se despegue. Le retransmitimos la entrevista de La Silla Roja de anoche aquí en el Financiero Bloomberg con Ivonne Ortega, hoy llamada la rebelde del PRI. ¿Será? Aquí está para ustedes. Gracias. Buenas noches.